They say I look like gang member. I used to live in Chicago. There you go. Some things to survive. And I regret, sometimes I regret what I did. I've been in jail, yeah, I was bad guy. I know the street, I was bad. That's why the gringos don't gonna let me get in. No? No. I think I'm gonna stay in Mexico. I was in jail over there. I was in Santa Rosa, incarcerated, like 9 years. 9 years? Because what I did in the past, this is like being in heaven. Yes, but it's like a venture. It's wow, I like it, but I see in television, I see this opportunity, and I say, well, because if you change your life and God give you another opportunity, maybe I work over there 2-3 years, and I do some things because I have nothing. Because in Honduras, you got no opportunity to work, you too old. And I got a criminal record. And look, before this government in Honduras, it was Manuel Zelaya. Manuel Zelaya, it was good president. Juan Orlando, he got 4 years, he finished, and he paid the election to win. And he stayed another 4 years. We went to the street and make a manifestation, but a Pacific. So he don't want to come out from the power. He want to stay 50 years, that's what he said. We were like 34 days in the street. The American embassy got the Juan Orlando in the power. The gringos, los americanos son los que tienen Juan Orlando. Por eso vamos para arriba entonces, a que los mantengan ellos, porque Juan Orlando compraron los 3 poderes del Estado. Lo tiene el Ejecutivo, Judicial. Entonces, él controla todo. Viera, la educación, la salud, o sea, por eso no somos como deberíamos de ser. La educación es cara y está privatizada. O sea, es carísimo, pues. Entonces, la gente se queda en 6º grado. La única forma de mejorar, invertir en la educación y en la salud. Vas al hospital y te morís allá afuera, la atención es pésima. Los mismos doctores se roban los medicamentos y todos tienen clínicas privadas. Mira, había una mafia hasta de matar a la gente con una funeraria. Una corrupción terrible. Pero la culpa es de la embajada americana, porque ella siempre anda de metida, combatiendo el comunismo, ayudando y todo. ¿Y por qué no ayuda en esa área? Pero como él es el culpable, que lo mantenga él, y toda esta gente él la va a mantener allá y los va a dejar pasar, quiera o no quiera, o los va a matar allá en el río. Un huevo vale más de 3 lempiras, un huevo. Ajá, y hay gente que lo que gana son 100 pesos al día. Por eso van a poner mano de obra allá. Mano de obra es baratísima. Son los jovencitos, quieren trabajar en las maquilas, fábricas, industrias de ropa y todo. Jovencitos. Porque para explotarlo. Entonces nosotros vamos en la caravana, somos gente de paz, ayudados por la gente. Y esta gente de Guatemala se ha portado bien, Ya ando la bandera de Guatemala por eso. Y los de México, bella gente. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo sí sé que Trump les va a ayudar a algunos, pero tienen que tener récord limpio. Yo no voy a ir, yo acá me quedo. Pero me gusta este video. Es mi última aventura que voy a tener en mi vida. Sí, hasta la frontera, hasta Tijuana voy a conocer. Ajá.